Alejandro, muchísimas gracias por contar conmigo. Como dices, vengo del sur, de Jerez de la Frontera. Ya con 17 años tenía ese gusanillo bueno, que nunca me ha dejado, que es el del viaje, y conseguí una beca para estudiar el que era el COU, con 17 años, para irme a Bélgica, a estudiar a Bélgica. Y esta decisión me ha seguido condicionando positivamente a lo largo de mi vida. Gracias a todos los que nos veis en este canal. Este vídeo está patrocinado por Aquisgrán, que ofrece préstamos para pymes complementando la financiación bancaria, con un tipo fijo muy competitivo, hasta 10 años de plazo, sin contrapartidas y sin cambiar de banco. Aquisgrán ha ayudado a más de 3.000 pymes, con el respaldo de las SGR, el ICO y el Fondo Europeo de Inversiones. Más información en www.aquisgrán.es. Eduardo, muchísimas gracias por unirte a esta sesión de empresarios de primeros en directo. La idea es poder recorrer tu vida profesional y poder recorrer los aprendizajes de tanto de tu vida en el mundo de la empresa como luego con tus propios emprendimientos, ¿no? Sí, Entonces, nada, ¿te parece si arrancamos un poco por contarnos un poco tu vida previa a empezar a trabajar? Un pelín de contexto de dónde vienes, creo que vienes un poco del sur. sí, Cuéntanos un pelín el arranque previo a sí, la vida sí. profesional. Bueno, pues nada, Alejandro, muchísimas gracias por contar conmigo. Como dices, vengo del sur, de Jerez de la Frontera. Soy un jerezano sin bodegas ni caballos, pero y tampoco, y a pesar de llamarme Flores, tampoco soy de la familia de Lola Flores. O sea que ni tengo el arte, ni tengo caballos, o sea, un jerezano atípico. Bueno, como digo, nací en Jerez y bueno, pues desarrollé, bueno, estudié allí toda la parte de colegio, instituto. Allí mantengo mis amigos de la niñez y del instituto y gran parte de mi familia, porque ahora mismo actualmente vivo en Madrid. Y bueno, pues ya con 17 años tenía ese gusanillo bueno, que nunca me ha dejado, que es el del viaje, y conseguí una beca para estudiar el que era el COU, con 17 años, para irme a Bélgica, a estudiar a Bélgica. Así que bueno, pues ahí conseguí aquella beca, me fui a una familia durante un año. Y esta decisión me ha seguido condicionando positivamente a lo largo de mi vida. Porque luego ya, cuando terminé, luego tuve que rehacer el COU porque no había convalidación en aquella época, no habíamos entrado ni en la Comunidad Europea, ya tengo algunas canitas. Y bueno, pues entré ya, o sea, rehice ese COU. Después empecé la carrera de económicas, rama económicas en Sevilla. Y cuando estaba en cuarto de carrera, pues me concedieron beca de Erasmus para irme, en este caso, a Francia. Y estuve otro año estudiando en Francia. Perdona, Eduardo, con 17 años viviendo en Jerez de la Frontera, ¿por qué lo de Bélgica? ¿De dónde viene eso? Bueno, pues contacté el que era director del instituto, que era mi profesor de inglés, pues habló de una asociación que se llama AFS, AFSE Intercultura en España. Y cuando terminó nos contó que hacían intercambios de estudiantes en todo el mundo. Y cuando terminó la clase, pues me fui directamente al director, le dije que quería saber más y me endiñó toda la información y me dijo, ahora te vas por todas las clases y lo explicas. Y bueno, pues hicimos, algunos del instituto hicimos los exámenes y bueno, aprobamos otro amigo y yo, pero él no pudo ir porque tenía una asignatura suspensa. Y bueno, yo podía haber decidido entre Estados Unidos y luego en Inglaterra. A mí me interesaba más lo del inglés. En Europa, perdón, solo, para Inglaterra solo había una plaza, la pedí, pero bueno, no me la dieron. Y pensé que el francés, pues, podía ser una buena opción, que en aquella época yo no sabía que se hablaba flamenco, neerlandés en Bélgica. O sea, que ahora Te pusiste a estudiar francés y llegaste empecé a estudiar francés, que no tenía ni idea, en verano, y llegué allí sin tener ni idea, porque ya sabemos cómo se enseñan los idiomas en España. Y bueno.
Llegué allí y realmente no tenía ni idea y estaba en una familia. Allí iba al instituto. En los primeros meses pues me dedicaba a aprender francés. Hasta que, bueno, llegó un momento aproximadamente al mes y pico que empezaron a salir esas primeras frases, a poder comunicarme y como digo, todo eso me ha condicionado mi vida, ¿no? Por qué lo hice? Pues bueno, me encantaba ya viajar y lo vi como una oportunidad de salir. Claro, era un bicho raro. En Jerez en el año Ya. 87, o sea, nadie había cogido un avión en aquella época, por lo menos de mis amigos, ¿no? Qué bueno, precursor de todos esos programas luego Erasmus y demás, que hemos hecho muchos, pero un poquito más tarde. Sí, sí. Entonces, estudias es económicas. Estudio rama económicas, es decir, yo realmente debería de haber estudiado la rama empresarial, porque es lo que me gusta, pero en aquella época la rama empresa existía en Jerez y yo lo que quería era irme de Jerez. Entonces, claro, si le decía a ¿Te mis fuiste a padres Sevilla? que hacía empresariales, pues no me podía ir a Sevilla. Entonces, opté por la rama de economía y luego la verdad es que me he tenido que autoformar en toda la parte empresa a lo largo de mi vida, ¿no? Y bueno, es la que más me gusta y es la que disfruto. Bueno, ¿cómo son tus inicios en el mundo empresarial? Pues yo empiezo con una beca como becario en Astilleros de Puerto Real. En aquel momento ya había empezado yo con la que es actualmente mi mujer, con María, y bueno, pues empiezo ahí a trabajar mientras estaba cursando el último año de carrera. Y cuando ya termino, que todavía me queda alguna asignatura, pues me vengo a Madrid y aquí, pues bueno, en las siguientes convocatorias apruebo esas dos asignaturas con las que me vine. Y justo, pues bueno, empecé pues con trabajos un poquito más administrativos. Empecé en CHEP, que es esta empresa de los palets. Sí, Luego me fui a una empresa inglesa de constructora de camiones, que luego la compró Iveco, que la había comprado Pegaso, quiero recordar. Y ya a partir de ahí, ahí pues bueno, trabajos de becario, luego de contable, cuando empecé en esta empresa, en RF, y a partir de ahí pues me salió la oportunidad de irme de adjunto a la dirección financiera en Geodis Logistics, bueno. que es una multinacional del mundo Sí. de la logística y es donde me relaciono por primera vez con el mundo de la logística. ¿Cuántos años pasan hasta que empiezas a tener ahí ese puesto de adjunto a la dirección Pues financiera? ahí, a ver, es que tengo, dentro de cuando yo estuve estudiando la carrera el primer año no me fue bien. Entonces, bueno, me desanimé mucho y bueno, como iba becado, pues para no ser carga para mis padres, pues empecé a trabajar. Empecé a trabajar y prácticamente dejé la carrera. Estuve trabajando en la Expo 92, estuve trabajando en varios sitios y prácticamente dejé la carrera casi por espacio de ese primer año más tres siguientes. Bueno, Y ahí hay un momento una epifanía en la que de pronto decido bueno, que realmente quería ser universitario y que tenía que dejar de trabajar. La situación económica en mi casa cambia. Mi padre tenía en aquel momento un bar, el bar empieza a ir bien, yo le ayudo los fines de semana a trabajar, trabajando allí. Y bueno, y es cuando me permite dejar de trabajar y me concentro en los estudios, que hizo que terminara casi con 27 años, terminé con 26. Entonces yo ahí me voy bueno, empiezo como te digo a trabajar ya en Madrid con 28. Y cuando empiezo como adjunto a la dirección financiera tengo 30 años. O sea, eh. siempre he ido No, un poquito entendido. tarde. No, entendido, pero bueno, que te pasaste pues unos años trabajando en puestos, pues oye, de becario, luego de... Y eso que ya habías tenido experiencias previas durante la carrera, ¿no? Sí, Que sí. parece que a día de hoy que cualquiera que sale de la carrera necesita ya un puesto de senior. Bueno, es que también antes nos lo currábamos con prácticas y con becas y con fin Y de además semana. que no me arrepiento, Alejandro, porque, o sea, toda esa es la base. Finalmente, aunque nosotros ahora hagamos trabajos más de análisis,
bueno, pues de proyecciones, etcétera, toda la base está en la contabilidad y en esos trabajos iniciales que se hacen cuando eres un junior. O sea que esa base, quien no la tiene, pues va cojo, desde mi punto de vista. Entonces, yo nunca reniego de eso, al revés, creo que me dio pues la base para poder ser mejor profesional luego. Ok. Entonces, estás en Geodis de adjunto a director dirección financiera. Exacto. Y cuando tengo 33 años, me llaman de una empresa de una multinacional francesa, de nuevo. Jodis también era Sí. francesa. De pronto digo El que francés. todo el francés. Mira, hay una anécdota cuando, bueno, en esta empresa que eran dos empresas francesas que anteriormente trabajaban juntas. Una es Mappet. Seguro que cualquiera de vosotros tenéis unas tijeras de Mappet, unas reglas de Mappet. Era material escolar y de oficina, y lo es. Y otra que era PBO, que era de material de Bellas Artes. Y bueno, pues el que fue luego mi jefe me decía, erais dos candidatos. Los dos teníais los mismos estudios, prácticamente la misma experiencia. Te han elegido porque te comunicabas mejor con ellos que el otro candidato. O sea, que Esto que dices ese francés me ha conducido continuamente a buenas cosas, ¿no? A diferenciarme. estoy seguro que a Mónica le gusta mucho. Ella lo piensa obviamente con su inglés, pero en este caso es el francés. Sí, sí. Que, muy bien. Y fíjate si hubiera caído en la parte flamenca. Si llega a hablar holandés, pues Está claro. hubiera sido algo excepcional. Entonces, ahí ya te ofrecen la posición de director financiero. Ahí me ofrecen la posición de director financiero y bueno, pues ahí sí, No, te voy a decir, es una apuesta, ¿no? Porque siempre el, eh, cambias de empresa y subes a la vez, ¿no? Que muchas veces exacto, las promociones, muchas veces es más fácil que te la den en la empresa donde te conocen. En este caso, una empresa de fuera te ofrece un puesto con más responsabilidad que el que tenías, que eso no es tan obvio. exacto, exacto. Y entro como director financiero y de logística, porque Bueno, como porque vienes de venía del mundo Génesis. logístico y teníamos mucha operativa logística, porque además era pequeño producto con miles de referencias. Mm. La empresa no tenía mucho conocimiento, tenía pues lo típico, un jefe de almacén, pues que se había hecho en la empresa y tal, y yo pues al venir del mundo logístico, pues bueno, había hecho planes de desarrollo logístico, había trabajado como controller dentro de la empresa durante 3 años y algo, y bueno, pues tenía ya bastante conocimiento de esa parte logística, y ahí empecé también, bueno, seguí desarrollando mis conocimientos logísticos, ¿no? ¿Ahí ya reportabas al CEO de España o reportabas Al a alguien de CEO de fuera? España y luego a la directora financiera del grupo a nivel internacional. Típica matriz, ¿no? Sí, exacto. Y ahí Bueno, fue en aquella empresa que, bueno, pues cuando ya tenía todo un poco controlado, que me aburría un poco, que monté mi primer emprendimiento. te iba a preguntar justo de cuándo empezaba tu vena emprendedora, que yo sé que hay varios esfuerzos emprendedores. No es obvio Sí. encontrarlos en tu perfil de LinkedIn, no es obvio encontrarlos. Aquí está el primero. Sí, Eh, aquí está el primero. ¿Y qué es? El primero y la gran metedura mi primera gran metedura de pata. ¿Cómo fue? Eh, ¿Cómo fue? Cuéntanos. Pues bueno, te cuento, el negocio era en aquella época, era 2002, 2001, 2002, y ahí nos ofrecen una franquicia, no sé si recuerdas estas que había de videoclubs que eran de máquina, o sea que tú teóricamente ibas, elegías una película y luego la devolvías al día siguiente. Y teóricamente pues no hacía falta, la monto con un amigo mío y teóricamente no hace falta que tú estés ahí, que esa era otra gran mentira, ¿no? Porque había que hacer socios, por supuesto. Y la metedura de pata vino porque la persona que nos vende la empresa nos dice que la empresa va bien, pero nos cuenta el típico rollo por el cual él quiere dejar la empresa y nos da balances y cuentas de resultados de la gestoría donde trabaja su novia y que por supuesto estaban totalmente trucados.
Y dices Te, te, tú, te, en te, casa te del venden te herrero, venden una empresa, ¿no? cuchara de palo, ¿no? O sea, Claro. me dan unos balances y unas cuentas de resultados que no eran ni impuestos de sociedades ni documentos oficiales y yo me los trago. Y esto es una sociedad que tiene múltiples Esto era fijaros una estos. franquicia que estaba en Valencia Sí. y bueno, pues uno de los franquiciados vende su franquicia y aparecieron unos tolais que éramos De nosotros Jerez de la Frontera. de Jerez de la Frontera y el horro argentino Ya. y nos la colaron. Entonces yo Ostras. era súper complicado, ¿no? Porque a veces, claro, yo en mi posición de director financiero, a mí me tocaba una semana irme allí a hacer los clientes y a mi compañero, a mi amigo, le tocaba otra. Entonces, claro, me Te- tenía que ir prácticamente a las 6 de la tarde, que era cuando o sea, el horario era hasta las 6 de la tarde, pero ya sabes, en España como calentamos sillas y bueno, pues en mi posición muchas veces tenía que quedarme más tiempo. Entonces fue O sea, complicado. tú eras director financiero, entonces terminabas a las 7, digamos, no a las 7, 7:30, ¿y qué hacías? ¿Ibas Me a iba, hacer el cogía el cambio coche, de...? cogía el ¿Sí? coche, me iba para Valdebernardo. Yo estaba en Alcalá de Henares, Vale. está como media hora, 40 minutos conduciendo y abría la tienda para, por si alguien se quería hacer socio. Y bueno, el problema básico de Ah, aquello es que la máquina que gestionaba todo aquello estaba defectuosa y perdimos dinero. o sea, Perdimos la- eso era una pequeña tienda, ¿no? Que tú Era alquilabas, una pequeña tienda. ahí era donde hacían los socios, y luego tenías la Y máquina tenía de, de- una máquina la máquina donde tú le das tenía, al botón y te y decía claro, tú elegías en una eh, pantalla la película la que historia querías. interminable, y te la sacaba y tú luego la devolvías en el buzón, ¿no? Claro, y Ya. entonces yo a lo mejor volvía, salía de allí a las 9, llegaba a mi casa casi a las 10 de la noche y me llamaba alguien, oye, que se me ha quedado la máquina o que no me da el dinero o que se ha quedado la película trabada o cualquier cosa de estas. Y ahí te metes al 50% con tu amigo argentino Sí, y perdemos algunos miles de euros hasta que decidimos cerrarla. Ostras. Eh, Bien. Sigamos. Sigamos si quieres y luego Sí, retomamos. pues ahí dentro de esta empresa, bueno. Aquí hubo en esta empresa bueno, que estaba aprendiendo mucho, no era mi primera dirección financiera, pero tenía un jefe que era bastante mala persona. El CEO de España. Sí, el CEO de España. Entonces, bueno, yo empiezo a tener muchas desavenencias con él. Hicimos el cambio de almacén, estábamos en Alcobendas y nos marchamos de una nave pequeñita de unos 700 metros, alquilamos una nueva nave de 2000 metros, ahí contratamos ya una persona, un director, un director de logística que venía bueno, de varias experiencias como director de logística Te para que reportaba a ti. realmente haga ese traslado, ¿no? Porque era muy complicado. Como todos esos proyectos se retrasan y hacemos el traslado en la peor época, que es en nuestra época alta, que era antes de verano, aproximadamente junio, julio, donde se está sirviendo toda la vuelta al cole. El RP no funcionó, se hizo tarde, los transportes fallaron, todo salió mal. Yo en un momento dado tuve que separar al director de logística del CEO porque se mataban a palos en el Ostras. almacén. Y bueno, después de esta época yo empiezo ya, pues, se me empieza a resentir un poco la salud. Estoy muy nervioso, ando con mucho, bueno, con problemas de conciliar el sueño y un día viniendo de aquel trabajo me da una crisis de ansiedad. Mi mujer llevaba tiempo, ella trabajaba como periodista, empieza la época en 2007, la época aquella donde, bueno, el papel empieza a sufrir, donde empiezan a cerrar revistas y ella trabajaba en Hertz, en la multinacional, y cierran la revista en la que estaban. Le dan una indemnización y ella pues decía continuamente, vámonos, vámonos, tenemos un dinero, yo quiero irme a algún sitio. Y yo le decía que no quería, ¿no? O sea, toda mi vida profesional intentando llegar a ese puesto de dirección financiera, pues eh, no quería en ese momento cortarla, ¿no? Pues ahí tenía 36 años y no quería cortar ese momento, ¿no? de ascensión.
Y bueno, me da ese ataque de ansiedad, me tengo que parar por la carretera viniendo a casa y ahí estoy 2 o 3 días pues en casa y decido llamar a mi jefe y decirle que me voy. Me voy, que no necesitaba indemnización, que simplemente no quería que me afectara a mi salud y que bueno, no le pedía nada, simplemente que me iba y todos felices y contentos y ya está. Y ahí fue Mirando para cuando, atrás, perdón. mirando para atrás, algo que harías diferente si vuelves a pasar por esa época. Eh, pues mira, algo que no hago ahora cuando yo trabajo con un CEO y es no decir lo que él quería escuchar, ¿vale? O no oponerme, es cuando empiezo a oponerme un poco a las decisiones que él quiere tomar a nivel financiero, a nivel de crecimiento, a nivel de temas que yo veía que, bueno, temas un poco muy que no podría contar, pero es cuando empieza ese enfrentamiento. Entonces, pues ese enfrentamiento va generando un clima muy insalubre. Él estaba en un despacho enfrente del mío y era casi que como los padres que no se hablan, ¿no? Hablas con tu hijo o yo con la que era la segunda o mi mano derecha en ese momento y le decía, oye, dile a Víctor que... Entonces, bueno, Porque quería hacer cosas fuera de la legalidad o no bueno, necesariamente. De todo. había pues eso, las facturitas por aquí y por allí que Porque él era CEO, ¿no? Él no era propietario. él no era el propietario. Entonces, Mm. bueno, yo siempre he sido muy legal dentro de las empresas y cada uno que haga lo que quiera, pero yo no quiero estar involucrado en nada que a priori pueda, no quiero decir un tema que puedas ir a la cárcel, pero quiero decir que algo que pueda tener, por ejemplo, una sanción administrativa, fiscal, etcétera. Entonces, yo siempre, Sí. no, por ahí no paso. Entonces, cuando empiezo a no pasar por ahí, es cuando se empiezan a crear los momentos de tensión. Ok. Entonces sales de ahí un poco Salgo de con ahí, el... llamo a mi jefe, le digo que me voy a la FNAC y compré la guía de Nueva Zelanda y de Australia. Llegué a casa y le dije, María, nos vamos. Y ahí fue, Lo de Nueva Zelanda y Australia te lo había dicho María, que se para sí, allá. ella, habíamos fantaseado con la idea de irnos a Australia y Nueva Zelanda. Muy bien. Y dejé de fantasear y me fui por la guía, llegué aquí y, nos compramos los billetes y nos fuimos. Nos fuimos durante 6 meses. Le dije, un año no quiero porque me parece que es quitarme demasiado tiempo de lo que ahora mismo tenía en la cabeza, en ese momento tenía en la cabeza. Y bueno, pues me voy. Con ella nos vamos 6 meses, estuvimos en las Islas Cook, en Nueva Zelanda 4 meses y medio, en Australia 4 años y medio, en Nueva Zelanda un mes. Eh, bueno, Muy bien. estuvimos en varios países muy, muy bien. Y, La mejor experiencia de nuestra vida, quizás. aquel periodo, ¿tú reflexionas sobre quiero seguir siendo director financiero en empresas, en grandes empresas? ¿O te puede aplicar un poco tema emprendedor? Efectivamente, efectivamente. Sí. Llego y con una persona de mi entorno, con un primo de mi mujer, con el que ya había trabajado en un catering que él tenía como director financiero, también le había ayudado hacía tiempo, ahí en algún impasse que tuve, pues él me plantea montar un negocio en el que fue mi segundo, Segundo mi, se- emprendimiento. mi segunda metedura de pata. Ya una segunda metedura de pata que también me dio mucho aprendizaje, ¿no? O sea que, ¿Qué fue? ¿Qué pues, negocio era pues ese? la idea era, que era una idea muy buena. Él decía, cada vez que doy una boda, tengo 300 personas entrando en mi casa y se van y nadie sabe que soy Aga Catering, ¿vale? Es un catering ya conocidillo aquí en Madrid. Entonces él decía, están comiendo, todo el mundo sabe el producto que estoy dando, todo el mundo sale encantado y cuando se va nadie sabe quién soy. Entonces él me plantea que le vendamos
a los catering, a otros catering. Por supuesto, no, Aga Catering no estaba dentro de la ecuación, estábamos él como persona física y yo. Pues venderle, o sea, le proponemos a los catering que regalen una web para la boda de sus novios. Entonces, para que los novios y sus invitados entraran en su web, dentro de la página del catering había un cajoncito donde ponía, entra en la web de tus novios, ¿no? Y tú ponías ahí la clave y la contraseña que te habían dado los novios y entrabas en un espacio donde se veía, pues, catering, Pepito, lo que fuera, continuamente. Era una forma de que todo el mundo recordara que estaba yendo al catering X, la boda de sus amigos. Y empezamos a tener cierto éxito. Bueno, yo era el que llevaba la empresa, yo vendía, yo era el comercial, el director financiero, era todo. Estábamos él y yo. Empezáis con Aga como el conejillo de Empezamos Indias. con Aga, efectivamente, y yo voy consiguiendo pues varios catering de Madrid, incluso algunos fuera, empresas de eventos. Conseguí un cliente que era una empresa de eventos muy fuerte en Madrid. Ya le habíamos vendido alrededor de 50 webs. Te estoy hablando del año 2007, ¿vale? ¿Vosotros qué, Donde, qué ofrecéis? ¿Qué ofrecéis a la empresa de catering? ¿Le ofrecéis hacerles una web por cada cliente y le cobráis por claro, web? nosotros habíamos contactado con unos informáticos que yo conocía y ellos nos hicieron un desarrollo de un, digamos, de un framework, de una web base Ujú, para cada novio. Luego se parametrizaba, ¿no? María y Pedro, lo que sí, fuera. Y ya ellos iban subiendo, pues, donde se casaban, las fotos de antes, de después, ujú, la lista de bodas, temas que ellos quisieran compartir con sus invitados. Entonces, para el catering, ellos lo que hacían es, venían unos novios y le decían, pues si además contratas con nosotros, te regalamos la web de tu boda. muy bien. ¿Vale? Entonces era como un regalo. Nosotros le Está claro. cobrábamos 50 euros por cada uno de los novios y bueno, pues las cuentas que hicimos al principio salían Y ahí estabas tú dedicado a tiempo completo y tu a tiempo socio completo. seguía en Aga, ¿no? Sí, sí, Ramón, el dueño de Aga Catering, seguía en Aga y yo me dedicaba, pusimos una inversión inicial cada uno. ¿Y qué ves al 50-50? Sí, Y te pagaba sueldo. sí, exacto. Estuve cobrando sueldo 3 meses. ¿Pero de sueldo de CEO o sueldo de...? No, de miniceo. Vale, ahí, por ejemplo, habría sido justo que tú... ¿Consideras que fue justo el reparto de equity? Bueno, realmente la idea era de él ¿Eh? y bueno, pues lo decidimos así. ¿Vale? Por Vale. supuesto, si tú tienes el equivalente a un CEO y luego tienes al 50%, fue una decisión entre los dos, o sea, no hubo, en ese sentido estuvimos de acuerdo y ya está. No, te hago la pregunta pensando en personas que vean la conversación y que estén pensando en, oye, tú pones la idea, yo pongo el tiempo, porque en realidad tú no estabas cobrando como un CEO. Tú estabas No, cobrando algo, pero eso quiere decir que estabas subvencionando el proyecto. Entonces, esos, exacto. esos meses tú estabas poniendo, ¿cómo decir? Poniendo más dinero a Sí, la sociedad. sí, Pues, realmente sí, realmente sí. Pero ok, bueno, lo lo que hicimos fue. así y bueno, realmente lo que pasó es que muy curioso, ahora seguramente esto no pasaría o sería más difícil que pasara. Y es que esta empresa grande que nos había contratado pues muchas webs, ya llevábamos con ello, no sé si recordar, eran como 35 o 40 webs, nos pidió el acceso a las webs de sus novios porque ellos eran como un wedding planner, ¿Sí? entonces regalaban también las web a los novios que contrataban el servicio de wedding planner con ellos. Entonces, pues se dieron cuenta que los novios no utilizaban las webs. A lo mejor Ostras. un 10% la utilizaban y el resto no. O sea, que dejaron de querer regalarlas. Con lo cual, pues dejaron de pagar el servicio y dejaron de... ¿Qué pasa? ¿Por qué digo que ahora mismo la tecnología te permite esos emails masivos de
Mira la nueva funcionalidad de tu web. Pepito Pérez ha subido una foto o recuerda poner cómo llegar Sí, al sitio, ¿sabes? Entonces, no habíamos validado que el cliente final, que eran los novios, o sea, sí. lo usase, Bueno, ni los novios ni los invitados, ni los invitados. que eso es Si los lo... novios hubieran apostado o apostaran por eso, quizás los invitados podrían haber sido más activos, pero la verdad es que ni unos ni otros lo eran. Era vuestro principal cliente. Este era nuestro principal cliente. Luego teníamos Entonces, ya otros varios catering, pues algunos iban pidiendo. Algunos teníamos vendido 5, 10, 3. se Pero queda este bueno, cliente y ¿qué pasa? Que no veis... ese cliente y detrás van todos. Y claro, porque nosotros nos damos cuenta que la idea, tal como estaba además el mundo de la tecnología, nosotros no sabemos qué hacer para poder reactivar eso. O sea, que más allá de que se caiga el cliente principal, es que os dais cuenta de que no lo está utilizando nadie. Exacto. Vale. No validamos hasta Que el te- que final la te- idea de negocio. Alguien nos paga por algo, pero eso no está aportando valor al cliente final y dice, bueno, antes o después esto se van a dar cuenta que tampoco le está aportando a ellos, ¿no? Exacto. Entonces, Efectivamente. dices, Dejamos, o pivoto o cierro. cerramos. Yo me meto como director financiero en Aga Catering. Ah, sí, de acuerdo. Me meto como director financiero en Aga Catering durante una época hasta que bueno, pues estuve ahí como un año aproximadamente y empiezo a buscar ya luego, a partir de eso empiezo a buscar trabajo y bueno, pues unos años después empiezo en la multinacional Taschen, Ujú. que es una, bueno, no sé, esta empresa que vende los libros de los coffee table books. Son estos libros que tenemos todos en las casas de Que, fotografía de que nadie mira. que nadie abre, pero queda muy bonito esa foto. Exacto. Y bueno, Taschen siendo el número uno, el líder mundial, empresa alemana, líder mundial dentro de este mundo, pero entro en aquella época en la que el papel está teniendo pues muchos problemas, Ujú. muchos, muchos, muchos problemas. Y de tal forma que yo cuando entro, la facturación de la empresa en España, en España llevábamos España y toda Latinoamérica, principalmente a través de distribuidores. Y bueno, entro también como director de venta online, nunca supe por qué, Director financiero y director de venta y online, ¿no? director de venta online. Había, Bueno, tiene que ver con logística, ¿no? Ya te habían dado puestos sí, logísticos bueno, antes. ahí también planteé un proyecto logístico para distribuir desde España eh, los libros online desde Madrid a toda Europa, aunque no salió, no se validó finalmente. Pero sí, estaba dedicado también a la parte online. En aquella época también, o sea, bueno, no era tan importante como es el online ahora. Ujú. ¿Este periodo te supone nuevos retos o en realidad es un poco más de lo mismo? Mira, esta empresa, bueno, o sea, el negocio era muy bonito, estábamos rodeados de, bueno, pues grandes fotógrafos, Mario Testino, no sé, artistas, teníamos una oficina muy bonita en Gran Vía, encima de la tienda que había de Loewe, y un showroom magnífico, y bueno, pues era un negocio muy bonito, pero muy alemán, estaba todo tan Normal. tremendamente estereotipado que me aburría y ahí monté mi tercer emprendimiento. Ese no me acordaba que había uno antes del cuarto. A ver, uno antes de lo que ahora estoy haciendo es que monté junto con una amiga y mi mujer un outlet. Entonces empezamos con un outlet de Taschen. Bueno, era nuestra amiga la que lo llevaba y luego ya empezamos a hacer pues de ropa. De diésel, de Lois, de ropa de novia. Cuando dices un outlet, ¿qué quieres decir? Pues Físico, un sí, lugar sí, donde comprábamos la ropa, comprabas, si comprabas comprábamos ropa. ropa, alquilábamos un espacio. Empezamos en Madrid, un hotel normalmente, un espacio que fuera chulo. Y contratábamos gente para que nos ayudara, poníamos publicidad en radio. Y durante un fin de semana vendíamos pues, ropa vaquera,
trajes de novia, hicimos una vez un outlet de trajes de novia. Esto, la idea es de la amiga de tu mujer. No, mía, mía. La idea es tuya. Sí. Y te La aburrías. anterior fue de Ramón. Aquí estabas muy Estaba, aburrido con los alemanes. estaba muy aburrido, estaba aburridísimo. Y esto es lo que pasa, que lo hacíamos los fines de semana, ¿no? Entonces, bueno, intentaba que no me afectara, por supuesto, a mi Sí. día a día, porque había nuestra amiga, la metemos como socia de la empresa, y ella se ocupaba teóricamente de todo esto. Pero nosotros éramos los que arriesgábamos el dinero. Vale. Es decir, tanto mi mujer y yo, que la empresa es de los dos, arriesgábamos el dinero. ¿Y qué pasó? Pues que, bueno, pues había outlets que iban muy bien. Empezamos luego a hacerlo en un pueblo, en algunos pueblos de Toledo, porque por allí tengo una casa. Empezamos a hacerlo en Cádiz, empezamos a hacer algunos en Jerez. En Cádiz, os ibais un fin de semana Sí. a Cádiz al outlet. O tenía allí a una hermana mía que en aquel momento no estaba trabajando y se dedicaba a hacer, le mandábamos la ropa que nos había sobrado de algún outlet de aquí, se la mandábamos a Cádiz y hacía en Jerez, en Cádiz, en el puerto de Santa María. ¿Cómo lo anunciabais? Pues lo anunciábamos aquí, recuerdo que en Vaughan, en la radio Ah, de Vaughan, vale. pues ahí nos anunciábamos y luego pues conforme iba viniendo la gente, siempre sorteábamos algo en los outlets, la compra, una compra. Entonces, bueno, en aquel tiempo estaba empezando Facebook y tal y nos quedábamos con los datos de todos los compradores. Eso que ahora Bien. dicen lo del email. A la newsletter. A la newsletter, efectivamente. Y cuando dábamos el premio, se lo contábamos a todo el mundo allí y avisábamos, por supuesto, a la persona que había ganado. Y cuando hacíamos un nuevo outlet, pues a toda esa base de datos íbamos mandando. Y luego buzoneábamos o había alguien en la calle diciendo que estábamos haciendo un outlet dando. Estamos hablando año 2012, 2013. O sea que Pero todavía en la entrada de internet y todo esto, o sea, ya estaba entrando mucho, ¿no? Pero bueno, todavía el ¿y papel y qué, todo esto qué sucede con contaba. este proyecto? ¿Perdón? ¿Qué sucede con este proyecto? Pues sucede que a mi mujer de nuevo le despiden porque Sierra ella estaba en el grupo Z en aquel momento. El papel está teniendo muchos problemas y en Tachen pues prácticamente cierra y yo salgo también de Tachen. Y era una época pues bastante complicada a nivel de trabajo. Estamos hablando del O año sea, 2014, vale. ¿vale? Estábamos en plena crisis en España. Y ahí mi mujer de nuevo quiere tener una experiencia internacional. Que yo le decía, yo ya la he tenido, yo ya he vivido en Bélgica, he vivido en Francia. Y como ella estaba trabajando para algunas revistas mexicanas, pues ahí cogemos la maleta y nos fuimos a México. A mí Sí, no me importó, me pareció bien. Yo había hecho un curso en comercio internacional había hecho un máster en comercio internacional con el ICEX. Y mm. bueno, ahí tengo una base de datos de muchas empresas españolas que están en México y el hecho fue que, bueno, contacto con todas ellas o todas las que pude. Y el hecho fue que, bueno, llegamos a México en 2014 y a las 2 semanas estaba trabajando en una empresa. Allí, cómo funciona el tema de visa? ¿Tú vas con una visa que directamente te pueden contratar y empiezas a trabajar o La eh, empresa, la empresa tiene que pedir la visa para ti. vale, te sponsoriza la visa? Te sponsoriza. De alguna forma digamos, tiene que responder por ti y es la que tiene que impulsar. Bueno, se hace a través de agencias que ellos tienen en México, pero es la empresa la que tiene que. Y luego cosas curiosas, ¿no? Porque hay empresas, por ejemplo, mi mujer se pasa al mundo de la comunicación y allí empieza a trabajar con Gilad Knowlton y vienen personas de la empresa a verificar que vivíamos en el barrio que decíamos que vivíamos, a contar los puntos de luz que teníamos en la casa, los electrodomésticos que teníamos, etcétera. Ellos se quieren asegurar que tú realmente estás en ese nivel de clase media que tú estás diciendo que estás. Mm. Nivel. Sí, sí. Qué tal allí la comunicación en la empresa? He trabajado Muy complicada. he trabajado con Muy, México, he sido muy responsable complicada. de una oficina en México y no me enteraba de nada de lo que me decían.
Muy complicada, muy complicada. Bueno, tenía 15 personas en el departamento y bueno, pues la verdad es que ya no solo las propias expresiones que Claro, eres un mexicano, ¿no? el Eh, estilo de comunicación español y mexicano es muy diferente. Somos súper sí, directos y ellos son mucho menos sí, directos, sí, ¿no? exacto. Para ellos hablamos golpeado. Sí. Y luego, pues bueno, a la hora misma de trabajar, ¿no? Personas que te llegan a las 11 de la mañana. Y luego a lo mejor se van a las 8 a las 9 pero yo Sí. les decía, oye, yo quiero que todo el mundo estemos trabajando a las 8 o a las 9. Os puedo dejar una hora, media hora de flexibilidad, pero tenemos esto es un barco o una barca de remos, tenemos que estar todos remando a la vez. Pero luego trabaja muy duro. Mi experiencia es que trabajaban hasta altas horas de la noche. Claro. Fines de semana Y era fines de semana, los historia, sábados sí. incluidos. Sí, De sí, hecho, sí. yo implanté, porque yo sí que había negociado unas condiciones como en España, y tienen solo una semana de vacaciones, pueden llegar hasta 2 o 3 aproximadamente. Sí, Y bueno, pues implanté al menos que tuvieran 2 fines de semana libres al mes. un mes. Ya, Pero claro, ya, necesitaba que todo el mundo trabajara al mismo tiempo. ya. Entonces Bueno, fue curioso, pe- pero me fui porque no me adapté tanto a esa forma de trabajar. a México en conjunto o a la A empresa México, completa. a México, a la forma de trabajar, sí. Y sí, era complicado. Hay una cosa en México que esa clase media que nosotros tenemos aquí, pues todos los que somos, todos los que nos rodeamos, pongamos por ejemplo primeros, ¿no? Que todos tenemos pues una serie de estudios, eh, licenciaturas, pues más o menos, ¿no? Todos. Y esa forma de entender o de poder, de tener una cultura general en la cual podemos hablar de muchísimas cosas o tener conocimiento de muchas cosas y tener conversaciones de un montón de temas. Allí era difícil, era gente que tenía en su mayoría poca formación. Yo además estaba en otro plano, era el español, No, no, estaba no, totalmente en otro sitio de donde ellos estaban. Gente que tardaban entre 2 o 3 horas en de llegar al trabajo. trabajo, que vivían en zonas lejísimos, en barrios Ya. medio bajos. Entonces, Sí, bueno, además Ciudad de México es la pequeñito. Ciudad de México es un Eh, monstruo. ¿Qué te iba a decir? ¿No entraste en una comunidad de expats o de Sí, gente sí, sí, extranjera? realmente, Al final bueno, lo acaba. pasaba muy bien, ¿eh? Luego Ya, los fines de semana lo pasaba muy bien, claro. viajé muchísimo. México es maravilloso. México, salvo donde no se puede entrar, que seguramente es maravilloso, las partes que están tomadas por el narco, pero México es una maravilla. Chiapas, Playa del Carmen, Oaxaca, no sé, fuimos por muchísimos sitios. Baja California. Entonces, experiencia de un poco más de un año en México y os volvéis a España, Sí, ¿no? estuvimos casi 2 años Mm. y ahí con una de las empresas con las que negocié, con las que estuve ahí para decidirme Sí. hubo 2 empresas con las que estuve decidiéndome. Venían para montar la empresa sin delantal en México, la habían vendido aquí en España, había sido uno de los primeros pelotazos de startups en España. Pero las condiciones que me ofrecía la otra empresa, cuyo jefe era catalán, pues me convenían más. Y a los 2 años me comentan que han vendido sin delantal México, que van a montar otra empresa que es un proyecto basado en Madrid, pero que empieza que está basado en Latinoamérica. Otra startup Claro. para Modo startup. reservas de productos, para reservas de servicios de peluquería y belleza, Ujú. y que empieza en México, Perú, Colombia y Chile. Y estando allí, pues bueno, abrimos Argentina, República Dominicana, eso implicaba pues eh, tener una red de abogados, tener una red de empresas de contabilidad, fiscales, que bueno, pues me dio mucho conocimiento de muchas fiscalidades, que ya además en la empresa donde yo estuve llevaba también la filial de Brasil y estuve trabajando mucho en Brasil, con lo cual, pues bueno, me dio un gran conocimiento de muchas contabilidades, fiscalidades y tener una red de contactos que la mantengo para toda Latinoamérica.
esto es un proyecto vía, o sea, modelo más startup, vía financiación y Es ronda una de financiación. startup que está financiada en su base por Seaya, que es la dueña de BlaBlaCar, entre otros. Empieza con 4 millones de euros, con una inversión altísima para lo que pasa que, bueno, que los fundadores ya vienen con esa experiencia de sin delantal y ya han vendido dos empresas de forma exitosa, Y tú pero entras como resultó que CFO. esta no funcionó. Tú entras como CFO y la Yo entro cosa. como CFO, me vengo para Claro, España. A mí lo que me interesó sobre todo es que me venía para España. ya. Y no cojo la idea. No cuaja la idea y yo al año salgo y monto mi director financiero. Cuarto Cuarto emprendimiento. emprendimiento, por fin con algo más de éxito. ¿Por qué montas ahí una empresa? ¿Qué es lo que te hace Monto mi decidirte? director financiero porque mi ex jefe de México me llama y me dice que tiene que ir a Brasil y que no se fía de la contabilidad que le han hecho ni la gestoría de allí, ni su propio equipo contable de la empresa, que era el que yo dirigía. Ya había pasado un año y como yo conocía mucho la filial de Brasil, había estado allí varias veces trabajando con la gestoría y bueno, pues y con el delegado que tenían, con el director que tenían allí en Brasil, pues desde Madrid le audito las cuentas de Brasil, le mandé el informe y me pregunté que si hacía eso para una empresa que está en Brasil, una empresa mexicana que tiene una filial en Brasil, que no puedo hacer para empresas españolas, puedan estar en Canarias, en Barcelona o en Madrid. Y ese fue el germen de mi director financiero. Y decides emprender, socio único, ¿no? Decido emprender, Haga Catering es mi primer cliente, que es la... Sí, Haga Catering me, está claro. me ha Después del informe que has hecho a tu antiguo jefe, ahí monta sociedad y ahí tu primer montó cliente es Saga. sociedad y bueno, la sociedad la tenía ya montada desde que había montado el outlet y bueno, pues le ¿Cambias de cambió el CNI o no nombre, cambias de CNI? le cambió el nombre y a mi director financiero y bueno, pues ahí empiezo a buscar y a conseguir clientes. Bueno, a mí lo que me cuesta desde el principio, al principio, bueno, pues como todos, ¿no? Empezamos con nuestro círculo más cercano. Me salen algunos clientes de conocidos, conocidos de conocidos, familiares, como en este caso. Y lo que más me cuesta trabajo es dar ese salto, ¿vale? Ahí contrato a una persona en marketing. ¿Salto quieres decir? ¿El qué? ¿Qué quieres Saltó decir con a salto? ese círculo cercano, a Fuera de, personas vale, que no me hacia. conocen. Es que el tema financiero, como sabes, pues bueno, es muy crítico y- y- y hay muchas empresas que no quieren compartir la información financiera con nadie que no conozca, ¿no? Porque es una Ya. información, pues, eh, que no se la Fíjate, puede dar a todo el mundo. Muy fíjate que yo confidencial. pienso, a veces yo pienso al revés, que es una información que no quiero compartir dentro de la empresa porque tiene sus sensibilidades muy fuertes. Dentro de la Pero bueno, empresa, o sea, dentro cada de la cual. empresa y de la empresa hacia afuera. Es Claro. decir, que venga alguien de fuera y decirle, oye, yo vendo esto en A, en B, en C, en X, me, Claro, está me he claro. peleado con mi socio, eh, mm, yo esto lo hago de esta forma, yo cojo el dinero y cuando voy de camino a casa me compro los filetes y la lechuga y eso es lo que cenamos. Y esta es la tarjeta de la empresa con lo que la compro. Dime un porcentaje de pymes que hacen algún tipo de creatividad, que compran el filete con la tarjeta de la empresa. Da un porcentaje, Esto del filete es verídico, ¿eh? me imagino. Lo del filete es ¿Hablamos de un verídico. 60, un 80, un 100%? 90. 90. ¿Y, y, co- De y las que cómo, yo cómo- tengo, ¿eh? De las que yo tengo. No, yo creo que, que si ampliamos un poco horizontes probablemente no esté muy lejos de la realidad. Algo, Sí. ¿no? No quiero decir que sean grandes defraudadores, ¿no? Pero que algo, No, algo, no, no. que algún pequeño juego de Sí, picaresca alguna española. gasolina por ahí, Sí, pero yo trabajo eso también con las empresas. claro. Entiendo que no se tiene que hacer. Te iba a preguntar, ¿cómo gestionas esto con el... Claro, pero tú cuando trabajas en empresa más grande, pues, como decir, empujabas mucho porque las cosas se hiciesen 100% blanco, ¿no? Ujú. En el mundo de la pyme, ese 100% blanco es más complejo, siendo muy realista. ¿Cómo haces tú para gestionar lo que te gustaría que fuese con lo que la realidad es?
Bueno, normalmente planteo un plan a la empresa. Hay empresas que a lo mejor están fuera de esa convencionalidad, llamémosle, de ese buen camino, entonces a veces es comprensible que no puedan de un día para otro cambiar todos los sistemas de trabajo y de dónde viene de dónde viene el dinero y dónde se aplica. Pero siempre intentando tener un plan para cambiar esa realidad, porque yo no quiero estar involucrado en ese juego. Ya. Sí, es verdad que al final hay ligas, ¿no? Dentro de este juego hay ligas. Claro, y Está el pasar luego, un claro, ticket de la gasolina es una exacto, liga y hay otras ligas que son... claro, hay algunas bueno, Está que claro. sorprenden. Entonces, a la hora de analizar una empresa que no quiere llevar los números de determinada forma, pues bueno, siempre intentamos de alguna forma pues encapsular esa parte para realmente saber cómo va la empresa. Porque para nosotros es interesante, tenemos que saber realmente cómo funcionan las empresas. ¿Cuántos años llevas ya con director financiero? 2016 finales, O diciembre de sea, 2016. el año que viene hace 10 años. El año que viene hago 10 años. ¿Qué habrías hecho distinto si volvieses a empezar? ¿Qué O, hubiera pero hecho? antes de eso, cuéntanos qué es mi director financiero hoy, en cuanto a tamaño, número de Bueno, clientes. pues bueno, mi director financiero bueno, pues antes de la pandemia estaba empezando a crecer ya con empresas que estaban fuera de mi entorno personal y familiar. Llega la pandemia, me quedo a cero. Cero. Septiembre de 2020 facturo cero. Y bueno, es cuando anteriormente, unos meses antes, me había empezado a meter en LinkedIn. Hago un curso con Inge Sáez de LinkedIn. Ya somos dos. Ya somos dos. Hago un curso de copywriting con Maider Tomasena. Ujú. Empiezo a formarme con Level Up también a nivel de lanzamientos. Y comienzo una actividad un tanto frenética en LinkedIn, ¿vale? Comercial. Donde publico, doy algunos webinars, busco con una persona que metí durante la pandemia, busco asociaciones a las que le pudiera dar, asociaciones empresariales, quiero decir, a las que le pudiera dar algún curso de tesorería, cash flow, presupuestos, cómo crear tus presupuestos, etcétera, con la intención de buscar clientes, pero no es hasta que voy metiéndome en LinkedIn, 2020, finales de 2020, septiembre, octubre, que a unos 6 meses a partir de empezar a trabajar ahí empiezan a salirme los primeros clientes. Porque de los anteriores no te vuelve ninguno después de la pandemia. Sí, me volvieron todos cuando a finales de 2020, principios de 2021 empiezan a volver los que aguantaron. Hubo empresas que cerraron, Que- pero tenía realmente una base pequeña, tendría aproximadamente unos 10 clientes ¿Mm? ahí y bueno, pues volvieron unos 6. ¿Y ahora mismo en cuántos clientes gestiona mi director financiero? Ahora ¿Qué tiene? estamos alrededor de 35 clientes. Ahora en septiembre empezamos seguro con 3 y esta semana otros 2 me dirán que sí. Hay otro que si me dice que sí, me trastoca todo, ¿Por el porque, tamaño? porque por tamaño. ¿Y Eh, qué equipo tienes ahora mismo? Ahora mismo somos 5 directores financieros. Ujú. Vale, ya estamos haciendo, bueno, básicamente nuestro cliente es empresa que vende a partir del 1.000.000 de euros. Sí que tenemos empresas más pequeñas, pero siempre digo que tenga un plan de crecimiento. Es decir, puedes Empresarial. vender 300, 500, 700, pero realmente quiero empresas que lo que quieran sea crecer, si son más pequeñitas. Y bueno, ya estamos llegando a algunos proyectos un poco más ad hoc, que a lo mejor no necesitan ese acompañamiento de director financiero mensual, sino que incluso tienen departamentos financieros, pero que están encasquillados en algún problema. Y mirando, Rentabilidad normalmente. ya. Mirando para Rentabilidad y atrás, análisis. ¿qué habrías hecho distinto el primer par de años si hubiese arrancar mi director financiero? Hace un par de años, a ver.
hace un par de No, años, no, sí, ¿qué hubiese hecho distinto el primer par de años de la empresa si ah, hubieses arrancado? el Sí, si hubieses primer par empezado de de cero. años, pues no, realmente no sé si hubiera hecho algo distinto, porque en aquel momento estaba empezando a contratar a gente, contraté una persona para marketing, me estaba formando. Realmente le estaba dando el crecimiento conforme iba teniendo remanente, iba invirtiendo. Es decir, tenía menos miedo antes de la pandemia que después de la pandemia. Es decir, era más arriesgado antes de la Sí, pandemia, ahora soy mucho más timorato por o si, por si, temeroso, por si más hay bien. otra o en general te ha cambiado la forma de ver los negocios. A mí hay una cosa que me da pánico, que es la contratación. Ujú. Ahora mismo que soy pequeño. Me da miedo el que todo lo que estoy construyendo, ese nuevo remanente que me está permitiendo, ahora acabamos de meter una persona en marketing, como digo, somos 5 directores financieros, otra persona que nos ayuda en administración. Estoy en la búsqueda de un controller y empezamos en septiembre un proyecto de desarrollo para una plataforma donde nuestros clientes no solo puedan ver sus datos, sino que puedan incluso interactuar. Es una plataforma donde ellos van a poder interactuar para ver qué pasaría si contrato una persona más, si no crezco lo que pienso que voy a crecer, sino que a nosotros internamente el producto nos va a servir para crear los modelos de nuestros negocios, de análisis para nuestros negocios, de una forma más automatizada. Con eso podremos abarcar más clientes y podemos dedicarnos a análisis más que a estar en esa parte de creación de los informes, ¿no? Que quita tiempo. Entonces, bueno, Sí. todo eso, o sea, todo ese plus que estoy consiguiendo ahora lo estoy reinvirtiendo porque la idea es seguir creciendo. Y ahora, bueno, tenemos otros planes. Y bueno, pues la empresa va casi duplicando en los últimos años. El año pasado terminamos con algo más de 100.000 euros de facturación. No sé si vamos a duplicar, pero casi seguro que dupliquemos este año y bueno, pues la idea es seguir creciendo así, pero no quiero perder esa parte de, digamos, no sé si me gusta la palabra, de boutique o de control cercano y de estar muy cercano a los directores, a los dueños de empresa, a los CEOs. 2030. ¿Qué es mi director financiero? ¿Qué te gustaría que fuese? 2030 me gustaría que estuviera esta rama de dirección financiera, que estuviéramos ayudando mínimo a unas 300 empresas y tener otra rama de consultoría mucho más especializada y dedicada a cliente más grande. O sea, la primera rama ya ahí se pierde el trato cercano, ya es más una maquinaria, ¿no? Con 300 clientes. Sí, pero bueno, siempre va a haber personas que estén dedicadas a esos clientes. Nosotros ahora Sí. mismo somos todos directores financieros senior y Y no, todo cliente tiene a 2 personas que conocen su empresa. ¿qué te iba a decir? No te planteas un modelo de crecimiento vía partnership, ¿no? Bueno, sí, ahora mismo, bueno, lo busco, ¿no? He intentado, por ejemplo, con gestorías, asesorías, pero son No, muy perdón, partnership específicas. me refiero a incorporar socios en la empresa y que sea pues como una consultora donde hay varios socios, que es una de las maneras de conseguir hacer crecer el proyecto manteniendo esa cercanía del personal senior. Lo hablábamos hace poco, hace unos días con Juan Torrubiano, que tiene una consultora en operaciones, y dice, bueno, cuando creces o difuminas al fundador o metes otros no fundadores, porque no han fundado, pero otros socios. ¿Esa vía la consideras o no es el modelo que te gustaría? Por ahora no. Simplemente si sale la oportunidad y sí que he tenido oportunidades en el pasado. De hecho, he empezado algunos proyectos con otros directores financieros que querían de alguna forma pues formar parte del proyecto a nivel asociado. También te digo, no sé si quiero. ¿Por la relación con socios? Sí, sí, sí. Ya.
Qué bueno. Pero sí que es verdad que a veces, bueno, ahora tengo a Pimeros al lado, o sea que ya no me siento tan solo. Solo me falta que pedirte el 50%. Y con eso estamos. No, entendido. A ver, yo creo que es una cosa obviamente muy personal, ¿no? Y que también puede evolucionar con el paso del tiempo. Sí, Porque y también me planteo a lo mejor crecer en el futuro, a lo mejor comprando alguna empresa relacionada, ¿no? Pero sí que ahora mismo soy pequeño. Ahora quiero más pensar en hacia dónde va la empresa y yo ir retirándome cada día más de la gestión diaria, de la gestión con el cliente. A mí una cosa que se me da bien es convencer a los clientes de que soy la opción más indicada. De alguna forma transmito confianza. confianza y bueno, no, eso no se me da mal. Me gusta la actividad en LinkedIn, escribir, no me importa, me gusta formar. Estamos ahora, por ejemplo, en noviembre voy a dar formación para una empresa en 2 turnos de finanzas para no financieros. La parte de formación me gusta muchísimo. He dado formación. Ya sabes bueno, en primeros, cada vez que me dices que dé una charla, No te doy opción. bueno, también, tampoco me lo preguntas, me dices, ¿qué día te viene mejor, el 10 de octubre o el 20? Eso es lo que hablabas de partnership, ¿no? Sí, Em, exacto. Muy bien. Pues Eduardo, hemos estado un poquito más de una hora. La verdad, pues podemos estar un rato más charlando. Sí, sí, La verdad que muy interesante el ángulo internacional de tu vida. No conocía esos detalles, esos viajes de cojo la mochila, me compro un billete y desaparecemos de aquí. sí, sí. Y luego, bueno, que estás demostrando que lo de la tercera va vencida puede ser o puede ser que sea la cuarta, ¿no? En este caso ha Eh, sido la cuarta, muy bien. pero todas las Pues 3 veces anteriores me han dado, me han dado mucho conocimiento y sobre todo tranquilidad, tranquilidad a la hora de no querer correr. No querer correr y madurar los temas y no por el hecho de tener un conocimiento específico en algún tema, por ejemplo, en el área financiera, te da la validez absoluta para que tu negocio funcione. Hay otros muchos aspectos. Por supuesto que para mí el financiero es muy importante y doy siempre mucho la vara con eso, por supuesto, vivo de ello, pero no, ningún área de conocimiento creo que te da la seguridad de que tu negocio funcione. Así que siempre hay que rodearse de la mayor parte de profesionales que controlen cada área. está muy bien contar con financieros que han vivido en sus carnes el montar empresas que no funcionan, y no es únicamente la parte financiera, ¿no? Son muchos Exacto. ángulos. Muy bien, Eduardo, pues agradecerte mucho el rato.